Hola, seguimos con la introducción al lenguaje Dart. En este módulo, el objetivo va a ser conocer y realizar prácticas con el lenguaje de programación Dart. La metodología, voy a explicar la teoría y ejercicios con videos y ustedes van a tener que estudiar los videos y hacer los ejercicios. Como evaluación, los ejercicios propuestos están resueltos para que puedan comparar su respuesta y puedan autoevaluarse. Estamos en el módulo 2. Recuerden que el curso tiene 6 módulos. En el caso del módulo 2, los temas que vamos a ver son qué es Dart, características del lenguaje, variables, constantes y tipos de datos, funciones, listas y mapas, operaciones condicionales y ciclos de control, y la parte básica de orientación a objetos. ¿Qué es Dart? Dart es un lenguaje de programación orientado a objetos, fuertemente tipado. Quiere decir que los tipos de variables se conocen en el momento de la compilación, lo cual nos ayuda a escribir un código que es seguro y más predecible. Tiene una sintaxis similar a C, Java, JavaScript. Ventajas de usar Dart. Dart utiliza un ahead of time que compila a código nativo, haciendo más rápida una app con Flutter. Es multiplataforma tanto para dispositivos móviles, web, escritorio y dispositivos embebidos. Dart es compilado just in time, permitiendo mostrar más rápido los cambios en el código. Decíamos que Dart es un lenguaje estáticamente tipado o fuertemente tipado. Como lenguajes estáticos tenemos a Swift, a Kotlin, a Dart. Como dinámicos tenemos a JavaScript, a Python. En el caso de los estáticos, los tipos son verificados en tiempo de compilación. En los dinámicos, los tipos son verificados al vuelo durante el tiempo de ejecución. Quiere decir que en Dart, en tiempo de compilación, vamos a tener un verificador de tipos. También vamos a tener en tiempo de ejecución un verificador. Ventajas de los lenguajes estáticos. Nos permiten detectar errores de tipos en tiempo de compilación, código más legible, más fácil de mantener el código compilado es más eficiente porque el compilador conoce más y puede optimizar las cosas. ¿Qué es una variable en Dart? Las variables son como cajas que tienen una referencia a un valor. Entonces tenemos, en este caso, que declaramos una variable con nombre name que tiene una referencia a un objeto string con valor Pedro. Y de esta forma se declaran en dar las variables. Fíjense que esta es una variable que no le hemos declarado el tipo, ahora lo vemos en el código. Nos vamos a Visual Studio Code y en Visual Studio Code vamos a crear un archivo, o sea, primero se tendría que crear una carpeta en algún directorio. Yo le he puesto a esa carpeta, ese directorio, dar-ejercicios, y ahí estoy poniendo todo el código que vamos a ver en este módulo. Yo me voy a crear un archivo con nombre test.dart para probar. Y después, en este archivo test.dart, para ver mejor el código, lo que voy a hacer, me voy a ir a este objeto que está acá arriba a la izquierda, lo voy a seleccionar, así me deja ver solamente el código. Entonces ya tengo este archivo test.dart. Recuerden que tienen que tener instalado Dart de acuerdo a lo que se explicó en el módulo 1. Y acá voy a declarar una función principal para poder trabajar con Dart. Es decir, necesitamos tener declarada esta función para poder introducir código Dart y poder probarlo. Y voy a hacer un print para probarlo.
a poner hola Dart. Y listo, ya estaría. Ahora nos tendríamos que ir a la terminal. O sea, arriba al menú terminal, nueva terminal. Y ahí podemos hacer Dart y el nombre del archivo. Recuerden que esté grabado. Para grabarlo nos podemos ir a File, guardar todo, File, guardar, o nos paramos acá en el archivo y hacemos Control más S y nos va a guardar el archivo. Entonces una vez que lo tenemos guardado, si pongo Dart y el nombre del archivo, me ejecuta hola Dart. Bien. Esto mismo lo podemos hacer en Dartpad, es decir, lo podemos probar online. Nada más que es más rápido, por eso yo voy a ir haciendo todas las pruebas en Visual Studio Code. Pero ahora probamos en Dartpad lo mismo. Para poder llegar a Dartpad nos vamos al navegador y ponemos dartpad.dev y nos va a abrir este editor online. En este editor online podemos probar con Dart. Por ejemplo, este print que hice yo en Visual Studio Code, si ustedes hacen un run, o sea, si dan un ejecutar, si presionamos este botón ejecutar, van a ver que van a tener los mismos resultados que con Visual Studio Code y les permite hacer esta prueba online. Ahora en Visual Studio Code lo que vamos a probar es la variable que estábamos viendo antes. Entonces decíamos que podíamos declarar una variable con var, poner el nombre de la variable, por ejemplo, name, igual, y vamos a crear un objeto string, por ejemplo, Pedro y punto y coma. Y si ahora colocamos name acá en el print, podemos hacer un print del contenido de name, o sea, Pedro. Nos tendría que imprimir Pedro. Entonces acá voy a hacer un clear. Y recuerden que tienen que guardarlo. Vamos a guardar todo. Y vamos a hacer un Dart test. Y ahí nos trae Pedro. Lo mismo podemos hacer en Dartpad. Ahora podemos analizar esta primera declaración de una variable con Dart. Entonces podemos ver que en lugar de acá poner el tipo string, puse directamente var. Y con var lo que nos permite el lenguaje Dart es inferir el tipo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros de este lado del igual pusimos un objeto con valor string, Dart va a inferir que el tipo es string. Como tipo de variables tenemos variables de tipo números, que tenemos num, y después tenemos como subtipos de num, que es int y dabu. Después tenemos cadena, string, booleanos, que se declaran con bool, cadena se declara con string, número se declara con num, int, dabu. De cualquier tipo, que es dynamic. Después tenemos, entre otros, listas, que se declara con list, mapas, que se declaran con map. Y estas son las variables que comúnmente vamos a utilizar. Todo en Dart es un objeto. Se puede inicializar un objeto de cualquiera de estos tipos especiales usando un literal. Por ejemplo, esto es una cadena, es un literal de string, y true es un literal de booleano. Cada variable en Dart se refiere a un objeto. ¿Cómo nombrarlas? No puede ser una palabra clave. Puede contener letras mayúsculas y minúsculas. Puede contener números. No puede comenzar con un número. No puede contener espacios y caracteres especiales excepto el guión bajo y el signo $. Y se puede seguir un estilo.
siempre se debe usar letras minúsculas y cada nueva palabra dentro del nombre de la variable debe tener una letra mayúscula. Por ejemplo, esta declaración de mi variable. Fíjense que empieza con minúscula y después la primera palabra con mayúscula. Ejemplos de variables. Entonces, acá hemos declarado una variable nombre 1, se refiere a una variable tipo string. Como vimos recién, utilizamos var, pero Dart infiere que es string. Acá sí declaramos como string. Esta es un bool y le hemos puesto la hemos inicializado con un valor de true. Este es un entero. Y esta es un tipo dynamic, que en este caso es un objeto string. Bien. Declaración de variables con inferencia de tipos. Entonces, la declaración de variables con inferencia de tipos es lo que estuvimos viendo. Tenemos por un lado esta parte de la declaración de la variable, que usamos un var, el nombre de la variable. Luego tenemos la parte de inicialización, es decir, que tenemos el igual y después del igual, en este caso tenemos un string y por último está el terminador. Estos son ejemplos. Entonces tenemos var edad igual 20, va a inferir que es un entero. Después tenemos altura, va a inferir que es un double. Después tenemos un string y después tenemos un true como ejemplos. Después tenemos con declaración de tipo, como los ejemplos que hemos estado viendo. Entonces, para eso declaramos el tipo string, después está el nombre de la variable, el igual y después el tipo, ya sea string, bool, dynamic. Y por último, el terminador. Estos son ejemplos. Este es ejemplo de un int, de un double, o sea, de un real, de un string, de un bool. Bien. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de variables en Visual Studio Code. Entonces, ahora vamos a probar las variables. Recuerden que yo le doy los archivos. Vamos a empezar con el 1.1. Estos los pueden guardar en un directorio y después se van a File, Open, Folder y abren el directorio donde están los archivos. Voy a empezar con el primero. Bien. Primero acá un repaso de lo que estamos viendo de las variables. Dart es un lenguaje fuertemente tipado, todo es un objeto en Dart, todas las variables tienen referencias a objetos, las variables solo pueden referirse al tipo correspondiente, se sigue una guía de estilos para definir las variables, estilo para variables es lower camel case, la primera letra de cada palabra escrita en mayúscula, excepto la primera. Bien. Luego vamos a seguir con la parte de inferencia de tipos. Entonces, ustedes lo que pueden ir haciendo es ir probando con print. En este caso, la inferencia de tipos. Entonces, por un lado, fíjense que lo primero que declaro es una variable con nombre número que no la he inicializado. Entonces, esa variable va a hacer referencia a un objeto que está en null, un objeto null. Después declaro un entero, o sea, infiere que es un entero, infiere que es una cadena, infiere que es un bool. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a guardar. Recuerden que se puede hacer lo mismo con control S. Y ahora, fíjense que yo con esto, con esta barra asterisco y asterisco barra, tengo todo esto comentado. ¿Qué quiere decir? Que no se va a ejecutar. Ahora, si lo descomento, sí se va a ejecutar. Y ustedes pueden ir jugando con esto también. Entonces, ahora para que funcione, recuerde control S o guardar.
Y ahora yo voy a usar Dart y el nombre del archivo, recuerden que era 11 ejercicio variables.dart y lo voy a ejecutar. Entonces, ¿qué me tendría que mostrar al ejecutar? El print. Primero un null, después un 2, después una cadena, después un bool que es false. Bien, vamos a ejecutar y ahí podemos ver que primero un null, un 2, un cadena y un false. Bien, ahora voy a hacer un clear, o sea, voy a limpiar la consola y esto lo voy a comentar de nuevo para seguir probando las variables abajo. Bien, ahora seguimos con las variables numéricas. Recordamos que int y double son subtipos de num. Entonces podemos declarar una variable de tipo num y esa variable puede ser entera o double. Entonces acá hay dos ejemplos con 2 y 0.7. Eso recuerden que lo pueden probar con print. Después acá declaramos edad, la variable edad como int. Declaramos la variable altura como double. Como variables booleanas, fíjense que Dart es genial, la declaramos como true, y Dart es antiguo, lo declaramos como false. Después tenemos las variables de tipo dinámico. Recuerden que una variable de tipo dinámico puede tener cualquier tipo. Entonces, acá declaramos valor como 12 y luego valor fuimos cambiando. De entero cambió a cadena, después a double, después a bool. Ahora, eso mismo no se puede hacer con una variable declarada, por ejemplo, como string. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos, vamos a poner el test bar, igual la vamos a declarar como string. Ahí podemos usar comillas dobles o comillas simples. Ya lo vemos enseguida en la parte de interpolación. Y ahora vamos a poner prueba. Entonces, acá, ¿qué hace Dart? Dart infiere que es de tipo string. Entonces, si es de tipo string esta variable, no puede ser, por ejemplo, ahora no le podemos asignar un valor entero a la variable. Si ponemos así, ya nos salta error. Fíjense que a nivel código ya nos dice que un valor de tipo int no puede ser asignado a una variable de tipo string. Si esta variable la hubiéramos declarado como string, hubiéramos tenido o tenemos, fíjense, el mismo problema. Ahora, eso no pasa con las variables de tipo dynamic que puede tomar cualquier valor. Bien, ahora seguimos con la parte de string, concatenación e interpolación. Entonces, en este caso, fíjense que hemos declarado acá una variable nombre, apellido, edad, altura. Y podemos concatenar esto utilizando, en este caso, vamos a utilizar el print para ver cómo es la concatenación. Entonces podemos poner mi nombre es dos puntos y fíjense que acá tenemos comilla, acá tenemos comilla, después tenemos un más, tenemos la variable y la variable tiene Juan. Después tenemos más, comilla, comilla y la variable apellido que tiene Pérez. Entonces la salida va a decir mi nombre es dos puntos Juan Pérez. Esto sería la concatenación. Básicamente se utiliza más para la concatenación. Ahora, para el caso de la interpolación, fíjense que no usamos más. Esto se utiliza bastante, por eso lo explico, la parte esta de interpolación. Y lo que utiliza es el signo peso. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ponemos el signo pesos antes de la variable, nos va a mostrar el valor al cual hace referencia esta variable. En el caso de nombre, nos va a mostrar Juan. O sea, nombre hace referencia a
un objeto string con valor Juan. Entonces, lo que nos va a mostrar por consola es mi nombre es Juan Pérez. Y podemos probar este print también en el Visual Studio Code, teniendo en cuenta también la variable edad y altura. Entonces, si ponemos mi nombre es signo peso nombre, signo peso apellido, mi edad es signo peso edad, mi altura es peso altura, nos va a mostrar esto que está acá abajo y ahí ya lo probamos, lo podemos probar en Visual Studio Code. Ahora, ¿cuándo usamos llaves en la interpolación? Estábamos viendo que usábamos acá el signo pesos, pero cuando tenemos una expresión, es decir, por ejemplo, queremos sumar edad más 1 y que nos dé el resultado de esa expresión, ahí usamos signo peso y después una llave, usamos llaves de inicio y de cierre. Entonces, en el caso de el primer print, la salida por consola va a ser esta. El siguiente año voy a cumplir 20 espacio 1. En el caso de este print, va a ser el siguiente año voy a cumplir 21 años. Entonces, se puede evaluar una expresión dentro de un string con la sintaxis signo peso y llaves. Bien, ahora en Visual Studio Code nos vamos al archivo 1.2 interpolación. Entonces vamos a probar lo que estuvimos viendo en las filminas. Entonces tenemos una variable nombre que tiene un valor string Juan y una variable apellido que hace referencia a un valor string Pérez. ¿Qué pasa si hacemos concatenación? Con concatenación vamos a hacer print mi nombre es y vamos a utilizar el más como estuvimos viendo para concatenar. En el caso de la interpolación vamos a usar el signo pesos y en el caso que usemos expresión vamos a utilizar las llaves. Este es otro ejemplo. Fíjense que acá tenemos una expresión y hemos usado el signo peso con las llaves para que nos dé el resultado de 30 por 2. Lo que nos ha faltado acá definir es, fíjense, la edad y la altura. Entonces vamos a definir, por un lado, la edad y la altura. Bien, ahí voy a guardar con control S y ahora voy a probar la salida. Les pido que ustedes también lo prueben y jueguen un poquito también con esto de la interpolación. Entonces voy a hacer Dart, era 1.2, interpolación y si ahora vemos el resultado es, en la primera es esta, mi nombre es Juan Pérez, que es esta la salida. Después, usando interpolación, tenemos mi nombre es Juan Pérez, mi edad es 20 años y mi altura 1,80, 1,8. Después, el siguiente año voy a cumplir edad, o sea, 20 espacio 1. Ahora, si usamos interpolación con llaves, nos va a decir 21, es decir, nos va a hacer el cálculo de edad más 1. Y en el caso este también de express, esta variable tipo numérica que declaramos acá, resultado de 30 por 2 es 60, gracias al signo peso con las llaves. Ahora tendrían que hacer este ejercicio. Dadas estas variables, escribir un programa que produzca la siguiente salida. Entonces,
paran el video y en Visual Studio Code tratan de hacer este ejercicio. Esta es la solución que la pueden corroborar o la pueden comparar con la respuesta que ustedes dieron en Visual Studio Code. También lo pueden copiar y pegar en Visual Studio Code y corroborar si funciona. Vamos a ver rápidamente los caracteres de escape. Por ejemplo, si queremos escribir la comilla, imprimir la comilla, por ejemplo acá tenemos comilla doble en este print, tenemos la comilla simple para Don Pisa es rica. Si nosotros usamos comillas simples, tenemos que usar un carácter de escape para poder mostrar, y de esta forma es el carácter de escape, en este caso es la barra invertida antes del carácter, para poder mostrarlo en la cadena total. Entonces, por ejemplo acá este print, como tiene la barra invertida antes, lo que nos va a mostrar el print va a ser la barra invertida. En este caso tiene la barra invertida antes del peso, entonces va a mostrar el signo peso. Y este es el caso que si usamos un R como carácter de escape, nos va a mostrar bien esta cadena que tiene barras invertidas adentro. Entonces, lo que les pido como ejercicio es que copien esto en Visual Studio Code y lo prueben. Y hagan este ejercicio, es decir, piensen cuál sería la salida sin ejecutar y luego lo prueban, lo copian y lo pegan en Visual Studio Code y lo prueban y la respuesta es la siguiente. Entonces tenemos una variable int igual a 10. Entonces si nosotros ponemos el signo peso antes de la A por la interpolación nos va a mostrar 10. Ahora, si ponemos la barra invertida, signo peso A, nos va a mostrar signo peso A. Y si ponemos la barra invertida antes del peso, nos va a mostrar esto, que está acá seleccionado, nos va a mostrar peso. Y después signo peso A nos va a mostrar la referencia al valor que tiene la variable, que en este caso es 10, por eso muestra signo pesos 10. Otras operaciones con strings, por ejemplo, si queremos convertir una variable, en este caso es la variable título, la queremos convertir, que fíjense que tiene la mayúscula, acá la mayúscula, y la queremos convertir a minúscula, poniendo punto to lowercase o to uppercase para que la muestre en mayúscula. Para terminar con este resumen de variables, los conceptos importantes. Todo lo que se puede colocar en una variable es un objeto y cada objeto es una instancia de una clase. Los números, las funciones y los nulos son objetos. Todos los objetos heredan de la clase Object. Aunque Dart es fuertemente tipado, las anotaciones de tipos son opcionales porque Dart puede inferir tipos. Cuando quieras decir explícitamente que no se espera ningún tipo, usa el tipo especial Dynamic.